pasado. Por ahora una tregua, Gaby, bienvenida. Sí, ¿qué tal, Valen? Sí, una tregua de 2 semanas hasta el 25 de abril para ver si las empresas depositan esta suma de 250.000 pesos en el básico de los trabajadores, ¿no? Recordemos que había una diferencia. Ayer tuve una reunión en el Ministerio de Trabajo, el gremio, la UTA y las empresas y pactaron esta tregua en el conflicto. Veremos qué pasa si efectivamente las empresas depositan el dinero antes de esa fecha o no. Ahora la pregunta es, ¿a las empresas les llegó la plata del subsidio? No, claro. ¿Quién va a pagar esos 250? Claro, ¿Quién le va a el salir problema. esa plata, digamos? Ahí está el problema, es el huevo o la gallina. Si no les llega no pueden pagar. Ahí está el problema. Las empresas dicen que no tienen ese dinero, que necesitan el subsidio de la Secretaría de Transporte. La Secretaría de Transporte dice que no van a depositar ese dinero, así que veremos cómo llegamos al 25 de abril. Mientras tanto, hay un conflicto mayor, ¿no? Porque hubo una reunión de la CGT hace 2 días en la Casa Rosada, los recibió el ministro del Interior, Guillermo Franco, los recibió el jefe de gabinete, Pose. Y hay varios puntos de conflicto entre el gobierno y los sindicatos. Hay uno que tiene que ver con la reforma laboral. Van a meter reforma laboral dentro de la ley bases que va a entrar, que se va a discutir en las próximas semanas en el Congreso. Recordemos que ya el gobierno mandó el proyecto, el borrador, ¿no? De tanto de la ley bases o la ley ómnibus, como se conocía inicialmente, como el pacto fiscal. Pero dentro de esa ley bases va a haber una reforma laboral. El gobierno dice que esto se va a discutir a pedido de los bloques llamados dialoguistas, ¿no? En particular a pedido de la UCR, que ayer le llevó un proyecto propio, el bloque de Rodrigo de Loredo le llevó un proyecto propio de reforma laboral al gobierno nacional. La CGT, obviamente mirando los puntos del proyecto, es bastante parecido a lo que había planteado el gobierno en el DNU. Claro, el de Loredo dice que hay que dejar de pagar aportes patronales. Claro. Aportes sindicales. Sí. Y esto le genera todo un conflicto a la CGT. Recordemos que la primera ley que prácticamente provoca que Alfonsín no puede impulsar ninguna ley o le costó mucho impulsar leyes fue la ley de reforma sindical. Sí, la ley Mucci. Claro, en el 84. Exacto. Y le generó a Alfonsín un problemón. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto porque la CGT también se reunió hace 2 días antes de ir a la Casa Rosada con el bloque de senadores de Unión por la Patria. Habló sobre el tema de reforma laboral. La CGT dice, nosotros estamos dispuestos a discutir algunos puntos relacionados con la reforma laboral, pero no puede la reforma laboral afectar derechos ya conquistados por los trabajadores. Claro, el derecho adquirido. Incluso se habló ahí de la posibilidad, por ejemplo, de plantear la reducción de la jornada laboral, ¿no? Un punto que ya había estado en discusión en el Congreso y les recuerdo algo, el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es un hombre que viene de Techint, estuvo en ese debate por la reducción de la jornada laboral y fue a decir, ¿para qué reducir la jornada laboral? ¿Para ir a hacer qué afuera del trabajo? Él se opuso en aquel momento. Sí. Entonces, digo, lo menciono porque para que tengamos en cuenta cuál es la mirada del gobierno sobre una eventual reforma laboral. Por lo que yo puedo averiguar, el gran problema, el foco de discusión está en el aporte a los sindicatos, el aporte solidario, primero. Segundo, en el tema de obra social, hay un tema muy complicado. El tercero, como bien decís vos, en el derecho adquirido, que esto sería un tema constitucional inclusive. Y el cuarto punto, que quieren plantear que los sindicalistas puedan estar como secretarios generales en su cargo durante solo 2 mandatos. Sí. Que ahí no me parece mal, te aclaro. Lo que dice, sí, eso yo coincido. Es parte de la discusión. Lo que dicen en la CGT es, el gobierno filtra solamente este tema que tiene que ver con las cuotas solidarias y eso porque nos quiere hacer quedar como en realidad lo único que nos interesa tiene que ver con las cajas, lo que se llama las cajas de los sindicatos, también está ¿no? el periodo de prueba, exacto. Cómo va a ser la indemnización. 10 meses, un año, o sea, esos son los puntos que le importan más al trabajador. Exactamente, los puntos que, por ejemplo, lo que llevó ayer la UCR también tiene que ver con la extensión del periodo de prueba, ¿no? Algunos hablaban de 1 año, ahora se habla de 6 meses, 8 meses, bueno, una idea es extenderlo a 6 meses. El otro punto es la inclusión del fondo de cese laboral, ¿no? Algo parecido a lo que tiene la UOCRA.
La CGT lo que dice es habría que discutirlo por actividad, en algunas actividades en las que podría ser. Lo que dice el gobierno es esto sería bueno para las pymes porque de esa manera se evitarían, ¿no? Cuando te dicen esto de que si te hacen un juicio laboral te hacen quebrar. Ahora, también lo que me dicen a mí es pero vamos a las pymes desmitificar algunas cosas porque si no... A ver, las pymes en Argentina durante muchos años hubo muy poca pyme, empezaron en el 2003, 2004, 2005, 2006, entendida como que se llama hoy pyme, ¿no? Y no tenés, o sea, ningún empleado quiere hacer un juicio a una pyme, porque si no queda como que el empleado es un enemigo del empresario, que entra con un parche para ver cuánta guita le va a sacar. Me parece que es todo como, digamos, acá hay un doble juego muy perverso de la derecha de hace muchísimos años. Y te pongo como ejemplo esto. Yo cuando entré a trabajar en una empresa importante en el año 80, vos entrabas por una consultora y no existía el monotributo. Vos a la consultora firmabas una especie de recibo negro y la empresa le pagaba el doble de lo que la consultora vos te pagaba. Era así la historia. ¿Y por qué no te contrataba Porque no arriesgaba, la empresa no arriesgaba. Okay. Y el periodo de prueba en aquel entonces, impuestos de Martínez Dios, era de 3 meses. Y era periodo de prueba, poner el nombre que vos quieras, y la consultora se llenaba de plata a costa de tu laburo. Ahora se hace también en Ahora algunas empresas, por eso te digo, me parece que está bien la reforma laboral, pero terminemos con el verso de que el sindicalista es un enemigo, un chorro que te quiere robar todo el tiempo, que el empleado que va a trabajar a tu empresa es un gran delincuente que lo único que busca es hacerte un juicio laboral. Terminó con que la justicia laboral es carancha. Podrías entender que todo juez laboral es un carancho y es mentira, que todo abogado laboral se la pasa carancheando y es mentira, porque es mentira. O sea, hay una interpretación de la derecha que la sociedad cree también, que te quiere hacer creer que todo lo que rodea el trabajo, o sos carancho, o el laburante es un tipo que te quiere destruir al empresario, que vos entras a una empresa para el de mañana hacerle juicio. O sea, parece que acá hay también un mensaje muy complejo. Sí. Y que la sociedad tiene que tamizarlo también. Y los medios también tenemos que tamizarlo y contar que no todo es como se dice. Yo entiendo que hay muchas cosas que hay que corregir, cantidad, y estoy de acuerdo que hay que modernizar la reforma laboral en la Argentina. Estoy de acuerdo que no es lo mismo una pyme que una gran empresa. Estamos todos de acuerdo. Ahora, discutirlo ideológicamente es un error. Sí, además... Discutámoslo técnicamente también. Acá el punto es reforma laboral, ¿para qué? Claro, ¿para Porque qué? el punto es que lo que todos se señalan es que hay un problema con que hay muchos empleados que están trabajando sin estar registrados, ¿no? O trabajan como monotributo. Negro. O trabajan como monotributo y que tenés un empleo que trabaja en blanco. Exactamente. Bueno, lo que se discute es la reforma laboral. ¿Sirve para crear empleo registrado, sí o no? Bueno, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, del año 2015, muy interesante, que se hizo sobre 63 países, países desarrollados, países en vías de desarrollo, de Asia, de África, de todos los países del mundo. Agarraron 63 países y hicieron un estudio sobre cómo impactaron las reformas laborales en la creación de empleo registrado. ¿Sabes cuál es la conclusión de la OIT? Cero. No hay ningún impacto de la legislación laboral en la creación de empleo registrado. Es neutro, porque la creación de empleo registrado tiene que ver con otras cuestiones, claro, con el modelo económico, no con la legislación laboral. Pasa que también es bastante naif considerar que si te sale más barato tener un empleado, entonces los empresarios van a decir, bueno, voy a contratar un montón de personas más y no voy a tal vez abusar del tiempo y de la paciencia del que ya tengo. Podría funcionar de esa forma, estaría bueno que eso pase, pero en general, cuando uno va a los hechos, el empresario siempre va a buscar ganar más a costa de lo que ya tiene. Sí. A ver, si vos me decís, tengo una pyme, no es lo mismo la gran empresa que la pyme, porque la pyme tenés el contacto directo con el dueño, quiere que estén bien sus empleados porque tenés contacto, porque querés que la empresa le vaya mejor. Es difícil también estar todo el tiempo entrenando gente nueva en un puesto, te conviene que la gente se quede. También una realidad, la derecha siempre históricamente te quiso hacer creer que el costo del empleado te genera inflación. Históricamente, desde Martínez Dios, cuando estaban los conservadores, siempre. Durante Menem fue peor, entonces se generó el monotributo. Cavallo le redujo aportes patronales a los empresarios. La discusión me parece que de fondo es qué tipo de país queremos.
un país de timba, un país industrial. ¿Y qué tipo de industria queremos? Un país de commodity, un país que genere o que venda productos con manufactura. La discusión pasa por otro lado. Sí. Acá te pretenden achicar la discusión a el laburante te genera empleo. El laburante es un pirata con un loro que va y te va a hacer juicio. Sí. Esta es la discusión pedorra de hoy. También es cierto que hoy tenés un mercado laboral bastante más diversificado, digamos, tenés economías vinculadas más al servicio, en donde efectivamente tenés mucha gente laburando para el exterior, que trabaja de manera independiente, digamos, hoy no es la figura del trabajador registrado en una empresa la única a considerar. Claro. Lo que pasa es que, bueno, tenés que ver, ampliando justamente las realidades dentro del mercado de trabajo, cómo hacer para que esa persona que no está inserta en el mercado laboral, tal y como conocemos, en esa figura tradicional, igualmente pueda tener derechos, ¿no? A la hora de aplicar su profesión, su oficio, su tarea y demás. Ahora, yo hago una pregunta, porque es cierto lo que plantea Gaby recién, ¿no? En realidad, el hecho de poder aumentar la cantidad de empleos registrados tiene que ver más que nada con la capacidad del consumo, con la previsibilidad en la producción, con el talento, con el capital humano, con la posibilidad de capacitar. Pero eso no quiere decir tampoco, digamos, que el empleador, digamos, así como el sindicato no viene a romper toda la empresa, no el empleador no necesariamente te registra para después echarte. Pero pregunto esto, ¿el gobierno realmente está interesado por una reforma laboral y hacer modificaciones dentro del mercado de trabajo, o bien lo utiliza como prenda de negociación con los sindicatos en un contexto donde están buscando aplanar las paritarias? Bueno, ahí está el otro punto de reclamo que tiene que ver con el paro general del 9 de mayo, que es básicamente lo que está reclamando los sindicatos, es por la homologación de las paritarias. El gobierno lo que les dijo el otro día en la reunión que tuvieron en la Casa Rosada es que no van a homologar paritarias por encima de la inflación, tal como lo había dicho el otro día el ministro de Economía, Toto Caputo, sobre la paritaria de camioneros. Así que 9 de mayo, paro general, esto anunció la CGT, tiene que ver con un montón de reclamos, pero básicamente con el ajuste y con esta decisión del gobierno de no homologar paritarias. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Es el tema del día, es un tema del día. Y recordemos esta